Municipal de Izquierda Unida relativa a la concertación de los ayuntamientos. Señora Iranzo, portavoz del Grupo de Izquierda Unida, tiene el uso de la palabra. Sí, bueno, vuelvo a reiterar lo mismo que la Comisión. Como ya sabrán, la concertación es un modelo de gestión que se viene llevando a cabo desde hace unos años, en los que los ayuntamientos fijan sus prioridades políticas de manera conjunta con la Diputación, una relación bilateral presidida por el principio de igualdad. De este modo, la ciudadanía es la beneficiaria última y principal del proceso de concertación. La concertación ha ido ganando año a año en proporción en relación al presupuesto total, habiendo acordado los tres grupos políticos el pasado mes de abril aumentar la asistencia económica a los municipios para el año 2012 a más de 40 millones de euros. Acuerdo que el Partido Popular ha roto disminuyendo en casi 20 millones la partida. Por estos motivos, nuestro grupo pide a la Diputación Provincial para dar cumplimiento al acuerdo plenario de 2011 en base al cual se establece la cuantía, criterios y distribución de la concertación para el ejercicio 2012, cuestión imprescindible para garantizar la prestación de servicios en los municipios de la provincia, y remitir dicho acuerdo al presidente de la Diputación. Y esta moción fue dictaminada en comisión informativa con, no recuerdo si eran los votos favorables de Izquierda Unida y el Partido Socialista y la abstención del Partido Popular. Muchísimas gracias. Abrimos turno de intervenciones. Piden palabra. La ponente renuncia a su turno tras la exposición que acaba de hacer. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Peña, primer turno. Vamos a ver, información que cuando la alcaldesa del Burgo se entrevistó con el presidente de Diputación para solicitarle algo que ya estaba acordado, que era un importe para el acceso de los vecinos de este pueblo para un puente que da acceso a la MA 5201, según nos ha informado, miró los datos y los resultados electorales y con ese pueblo yo no tengo nada que hacer, no hay dinero. Este es el talante nuevo que tenemos en Diputación. Han sacado la concertación de la partida, como sabéis, la partida de infraestructuras. Un importe de 17 millones y pico ha salido fuera. Se queda en infraestructura solamente lo que son las obras del plan provincial. Menos inversión, menos empleo. Hasta ahora se ha hablado mucho de empleo. Cuando gobernemos crearemos empleo, pero parece que la política de empleo es una política que no le interesa en absoluto al Partido Popular, porque se habla de recortes, pero aquí no se habla absolutamente nunca de empleo. A propósito, le voy a pedir al señor presidente, si es tan amable, que si ya ha recibido el escrito del presidente de Diputación, donde se habla de la cantidad que le corresponde este año a Nerja, que nos pasase copia a los grupos políticos. Si acaso no lo ha recibido, pues sí le agradecería que en cuanto esté y obre en su poder, pues nos haga seguir copia del mismo. Mire, el recorte supone que para los ayuntamientos no poder cumplir con una serie de inversiones programadas, no poder crear una serie de puestos de trabajo y ahondar en la crisis de estos propios ayuntamientos. No estamos hablando de austeridad, estamos hablando de paro. Como siempre, dicen una cosa cuando estaban en la oposición y ahora están haciendo otra. El propio señor Bendolo, y están ahí las hemerotecas, dijo en julio del 2011, el plan de concertación está asegurado. Invertiremos 41,2 millones de euros. Pues de lo dicho, no hay absolutamente nada. 17 millones y pico, 389,66 euros se han ido volando. Y además hay otra serie de medidas, como son que se cargan las oficinas territoriales de urbanismo, como digo, la concertación ha bajado un 43%, se reducen inversiones en ayuntamientos del orden de 18 millones, las transferencias corrientes bajan un 40 y tantos %, en fin, sería una larga lista de... Ahora la justificación va a ser cómo han dejado ustedes en aquella época los puestos, ya hablaremos de los puestos, si entramos a hablar de puestos, de los puestos, de los sueldos, de los conductores y de la partida de la presidencia, si es que entramos en ese debate. Lo cierto es
Lo cierto es que una partida tan importante como concertación, en la que todos los ayuntamientos teníamos que estar de acuerdo en que no se redujese, parece ser que se ha ido abajo y que, bueno, pues en principio no se oyen protestas solamente por los grupos de la oposición. Igual que se está aquí y se ha dicho 1000 veces, que gobierne quien gobierne, la defensa de los intereses de la localidad es nuestra responsabilidad. Yo en este pleno digo, gobierne quien gobierne, tenemos que pedir que la concertación vuelva a los límites pactados, a los límites que tenía que tener, a los importes adecuados, porque es dinero para Nerja, dinero para los nerjeños, dinero para infraestructuras de esta localidad, dinero para crear puestos de trabajo, dinero para trabajar contra la crisis y dinero que al fin y al cabo nos corresponde. Muchísimas gracias, señor Peña. Señor García Zorrilla, tiene el uso de la palabra para posicionar al Grupo Popular en el primer turno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Iranzo, señor Peña, yo creo que a nadie se le ocurrirá pensar que los recortes que se producen en el presupuesto de Diputación 2012 y por ende en el plan de concertación de 2012 son recortes aleatorios o arbitrarios, sino que tienen una justificación. Esa justificación no es otra que la situación tan delicada que económicamente se encuentra esa administración, en este caso la Diputación Provincial de Málaga, y que tiene sus antecedentes en una serie de elementos que se heredan de gobiernos anteriores. Seamos claros, el endeudamiento excesivo de esta administración, que asciende a unos 230 millones de euros de endeudamiento con entidades bancarias, no es asumible. La imposibilidad de ese endeudamiento, la obligación de devolver al Estado las cantidades recibidas de más durante estos años y ya gastadas. Y si a eso sumamos también que el periodo de devolución de los préstamos se inicia precisamente en este mismo año, cualquier ejercicio que no fuera de recorte o de austeridad sería una irresponsabilidad y una falta de gestión en esa administración. Una vez analizado esto, tenemos que decir también que existe un compromiso oficial por parte del presidente de la Diputación de ir completando las cantidades que han sufrido recortes en el plan de concertación conforme se vayan generando esos nuevos ingresos y se vaya siendo capaz de producir ese ahorro. Para muestra, un botón. Tras el anuncio realizado de ampliación de plazo de devolución al Estado de las cantidades recibidas indebidamente, se compromete oficialmente el presidente de Diputación a incorporar esos 6,5 millones de euros a las partidas que han sufrido esos recortes. Es, por tanto, desde nuestro punto de vista, una moción errónea e innecesaria. Errónea por plantear unas gestiones irresponsables e innecesarias por estar dándose solución a esos recortes que se han propuesto. Perfecto, muchas gracias, señor García Zorrilla. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Supongo que piden palabra la señora Iranzo, el señor Peña, el señor García. En primer lugar, la portavoz del grupo proponente, la señora Iranzo, tiene uso de la palabra. Dice usted que los 6,5 millones de euros que no se van a tener que devolver no van enteros a la concertación. Una parte va destinada al compromiso que supuestamente ha adquirido el presidente de la Diputación, pero otra parte no va destinada a la concertación. Quiero que quede bastante claro. Y dice usted que no es arbitrario el recorte que se ha hecho o algo así, ¿no? Han recortado en más de un 40% la concertación, pero por el contrario, el recorte general del presupuesto de la Diputación es de un 3,3%. Y un dato que es bastante significativo, y es que el gasto corriente solo se ha reducido en un 1%, pero usted ha dicho que no se hace arbitrariamente. Creo que aquí queda claro que hay partidas que se han disminuido considerablemente más unas que otras. Solo quiero reiterar y recordar que existe un acuerdo plenario, que lo que está haciendo el Grupo Popular en Diputación es romper un acuerdo plenario y un compromiso, que es lo que ha dicho el presidente Bendodo en Diputación, no es un acuerdo plenario. Un compromiso es: me comprometo a intentar llegar a esta cuantía, y si no llego es que la situación estaba muy mal. Y lo que votaron en abril fue un compromiso plenario. Todos los grupos políticos llegaron al acuerdo de cumplir esta cuantía para el 2012. Y reitero, el Grupo Popular ha roto este pacto. Muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, segundo turno. Es que
García. Yo sé que es un recurso político, siempre la culpa es del que estaba antes, yo lo haría mejor ya cuando estoy, la culpa también sigue siendo del que estaba antes, y le puedo dar mi ejemplo, incluso en este pleno. Aquí se ha discutido y vamos, se ha acusado al gobierno anterior de la nación de que iba a quitar la ayuda a los jóvenes para el alquiler de vivienda, aquí, y está recogido en pleno, y yo he presentado una moción al respecto, y yo dije que no, que eso no era cierto, y ahora resulta que entra el Partido Popular y la quita. ¿Y usted qué casualidad? ¿Cómo es esto de la política? Dice usted que es que los recortes son necesarios. Me recuerda su frase a un antiguo político de su partido que ante una serie de actuaciones que no voy a enumerar y que eran lamentables, dijo: lo nuestro son errores, lo de ellos o lo de vosotros es lo mismo. Si yo lo hago es un error, si tú lo haces pues no es un error, ya es otra cuestión. Mire usted, los recortes son los recortes. Para aquí el gobierno anterior ha tenido que hacer recortes y nos hemos llevado las manos a la cabeza y qué vergüenza, y no sé qué, de cuanto ahora los hacemos es que son necesarios por lo mal que nos han dejado España, lo mal que nos ha dejado la Comunidad Valenciana, lo mal que nos ha dejado tal el endeudamiento de Madrid, o cómo está Grecia, cómo está Portugal, que también es culpa del gobierno anterior. Un presupuesto se reduce en el 3,3% y la concertación en un 40 y tantos %. Y como se ha dicho en este pleno hace un momento, ya no es porcentual. Y lógicamente habrá que reducir, yo digo que no, es una política económica, es una de las políticas económicas, o reducir gasto o ampliar gasto. Hay otros que dicen que el endeudamiento puede ser positivo para crear empleo y para generarlo. Eso es una cuestión que hoy se está debatiendo. Pero le digo una cosa, un presupuesto tiene una cantidad, y esa cantidad va destinada a muchísimas partidas, a muchísimas, y lo que estamos diciendo es que esa reducción que se ha hecho no vaya y no la sufra fundamentalmente la partida de la que estamos hablando, que es la concertación con los ayuntamientos. Muchísimas gracias, señor Peña. Que no vaya en ese clara su exposición. Señor García, en este caso Jimena, portavoz del Grupo Popular, segundo turno, tiene usted el uso de la palabra. Sí, comienzo aclarando una cuestión por la que ha empezado Luis Peña en su primera intervención con respecto a la supuesta reunión, manifestaciones que ha realizado sobre la alcaldesa del Burgo. Mire, sabe usted, lo sabe toda Málaga entera, el día de reflexión, el entonces presidente de Diputación se dejó a repartir varios millones de euros en aquellos municipios, a discreción, en aquellos municipios gobernados por el Partido Socialista. Eso lo sabemos todos los malagueños. ¿Por qué no pidió entonces en ese momento la alcaldesa del Burgo dinero a su presidente, de ese que estaba repartiendo arbitrariamente, para arreglar el famoso puente? Le digo una cosa, estamos hablando de recortes, claro, es que son recortes necesarios y lo ha dicho claramente mi compañero Antonio García Zorrilla. Es que se ha encontrado la Diputación, el gobierno actual se ha encontrado en la Diputación con una situación económica desastrosa, señor Peña, y ustedes lo saben. Si se ha encontrado una Diputación endeudada en 230 millones de euros a bancos, en préstamos, señor Peña, 230 millones que hay que empezar a devolver, curiosamente, a partir del 2012. ¡Qué casualidad! Esos 230 millones que se ha fundido el gobierno socialista en coalición con Izquierda Unida, hay que empezar a pagarlo a partir del 2012. Y ustedes quieren ahora que hagamos milagros. Por cierto, a lo mejor ha hecho usted referencia a los sueldos, a los coches, a los choferes, y que ya hablaremos. Vamos a hablar de los choferes, de los coches y de los sueldos que tenía Diputación y de lo que tiene hoy. Vamos a profundizar en el tema para que lo sepa la opinión pública. Y algo que se le ha olvidado, se le ha olvidado mencionar los platitos de jamón que le gustaba al señor presidente de la Diputación comerse al mediodía, hombre, como un tentempié de jamón, de eso de varias bellotas. Pero bueno, no hay que entrar en ese aspecto. Lo ha dicho Antonio García. No podemos aprobar esta moción por intemporal, porque hay un compromiso del presidente de la Diputación en esos términos y no tiene ningún sentido solicitar el compromiso del presidente de Diputación. Correcto, señor García, también clara la posición del Grupo Popular. Señores concejales, si me atienden, por favor, para cerrar el debate, tiene el uso de la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, señor Iranzo. Bueno, como no puede ser de otra manera, pido el apoyo favorable a esta moción,
porque como ustedes mismos han dicho, lo que prima es el interés general. Y el modelo de concertación es un claro ejemplo de una gestión en la que prima el interés general, porque como ya sabrán, entraba en diálogo de Diputación con los ayuntamientos y así se decidía cómo se iba a repartir el presupuesto y cómo se... Dicen que es necesaria esta reducción, claro, una reducción de más de un 40% para la concertación, pero de un 3% para el gasto corriente. ¿Que no saben de dónde van a conseguir el dinero? Bueno, ustedes sabrán que el presidente de la Diputación puede distribuir discrecionalmente a su antojo entre los municipios una cantidad que asciende a más de 7 millones de euros, pues la podían haber incluido también en el presupuesto para la concertación y la cuantía sería aún mayor. Creo que no tengo nada más que decir. Habéis dicho algo así como que aquí usa todo el mundo su posición política para hacer cosas de unas elecciones. Aquí también se contrataron a muchísimo personal 2 meses antes de las elecciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Iranzo, porque los servicios municipales lo necesitarían y los encargados de servicio lo plantearon. Mandaban, como bien me corrigen por aquí. Sometemos concluido el debate a votación la propuesta que nos plantea el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la concertación de ayuntamiento, planteándole que se dé cumplimiento al acuerdo de pleno de 2011, en base a lo cual se establece la cuantía, criterio y distribución de la concertación para el 2012, cuestión imprescindible para garantizar la prestación de servicios en municipios, y remitir el acuerdo al presidente de la Diputación Provincial de Málaga. También he tomado nota, antes de entrar al debate, a la votación, señor Peña, he tomado nota de su petición para que el señor concejal García Zorrilla se le traslade al Grupo Socialista y por supuesto también al Grupo de Izquierda Unida, aunque lo hayan solicitado, la comunicación recibida de la presidencia relativa a la concertación para este año. Sometemos a votación dicha propuesta. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? No, porque hay un claro sentido. Señor García, estamos en votación, no cabe intervención. Vaya ejemplo. Se rechaza por mayoría. Muchísimas gracias, señora secretaria.